Feliz sábado, apreciados adolescentes. Bienvenidos a este estudio de la Escuela Sabática de Juveniles. En este caso vamos a ver la lección número 2, titulada Cuenta regresiva hasta El Salvador. La lección número 2 de este primer trimestre del año 2021. Esta lección va a estar basado en los capítulos 2 y 3 del libro El deseado de todas las gentes. Es decir, no vamos a estudiar hoy la palabra de Dios, sino que vamos a ver unas citas inspiradas por el Espíritu Santo que obviamente Ellen White escribió en este libro, El deseado de todas las gentes. Va un poquito más la amplitud con respecto al tema que estuvimos viendo la semana pasada, con respecto a la venida del Mesías, del Libertador, el nacimiento de Jesús, la primera venida del Salvador. Entonces, antes de comenzar este estudio, les invito a que puedan acompañarme en una oración para que Dios pueda bendecir este estudio. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por este santo sábado que nos das, que podamos aprender más de tu santa palabra, más sobre aquella misión que viniste a realizar en este mundo, en tu primera venida, que podamos también entender la verdadera condición espiritual de tu pueblo y también de nuestros hermanos, Señor, que no están velando, no están atentos a las señales de tu venida. Que podamos darnos cuenta, reflexionar y poder realizar acciones para contrarrestar esta tibieza espiritual. Acompáñanos, Señor, y todos tus favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos visualizar en esta imagen? A ver, ¿qué podemos visualizar? Es un instrumento de medición bien conocido de la antigüedad. A ver. Reloj de arena. Muy bien, un reloj de arena. Esos relojes que antes, en las épocas antiguas, utilizaban para medir el tiempo. Ahora ya este instrumento de medición ya no se utiliza mucho. Solo algunas personitas les gusta todavía utilizar este reloj de arena, pero ahora ha sido reemplazado por un reloj digital ya para poder medir exactamente las horas, los minutos y los segundos. Muy bien, entonces este reloj de arena, cuando ves que va disminuyendo la cantidad de arena en la parte superior, quiere decir que ya está a punto de cumplirse el tiempo establecido, el tiempo señalado. Cuando ves que la arena va descendiendo, significa de que poco a poco el tiempo se va reduciendo, va disminuyendo. Eso quiere decir que ya está más próximo a un suceso o a un evento determinado. Y esto tiene mucho que ver con el título de la lección, Cuenta regresiva hasta El Salvador. Ya poco a poco va disminuyendo el tiempo. En esa época iba disminuyendo poco a poco el tiempo para poder recibir al Mesías, la primera venida. Y eso es lo que vamos a hablar en los capítulos 2 y 3 del deseado de todas las gentes. Muy bien, ya no vamos a ver en este caso un versículo para memorizar. Vamos a ver en este caso un texto clave, un párrafo de este libro, que está en El deseado de todas las gentes, el capítulo 3, página 24. Dice lo siguiente: así también fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir. Y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Esto quiere decir que en el cielo incluso hasta Dios tiene su reloj, tiene su cronómetro. En el cielo, en las cortes celestiales, todos manejan un tiempo. Aunque ustedes no lo puedan creer, aunque no parezca algo cierto, pero en realidad es así. Todo tiene su tiempo, incluso en el cielo, acá también en la tierra, todo tiene su tiempo establecido, marcado. Y Dios, que es un Dios de orden, tiene todo cronometrado, todo bajo un cierto parámetro, orden, organización. Y eso es lo que podemos ver en esta cita, de que el gran reloj del tiempo que maneja Dios marcó la hora establecida, el tiempo determinado para que Jesús naciera en Belén.
Entonces, analicemos bien esta cita y también meditemos de que Dios no es un Dios desorganizado, ya todo tenía establecido. Ahora vamos a ver, como les comenté, citas del espíritu de profecía de nuestra hermana Ellen White. Vamos a estudiar estas citas que están en los capítulos 2 y 3 del Deseado de todas las gentes. Así que estemos atentos. No son muchas citas, pero en sí vamos a ir un poquito ampliando sobre lo que vimos la semana pasada. La primera cita nos dice lo siguiente: no llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación de la idolatría. ¿A quién se refiere esta cita? ¿A quiénes estaba dirigido? ¿De quiénes se trataba? Se trataba del famoso pueblo de Israel, el famoso pueblo de Dios, que en el principio ya tenían establecidos no mezclarse con otras naciones. Vamos viendo en la historia de que al principio sí había una cierta distancia hacia naciones paganas, pero poco a poco ya empieza la tentación, la curiosidad, empiezan a acercarse más a estas personas y en vez de influenciar a ellos positivamente, estas personas son arrastradas por las costumbres idolátricas. Por eso Dios quería evitar que el pueblo, su pueblo, se acercara a estas tentaciones de la idolatría, para que no rompan el pacto. Pero ¿qué más? ¿Qué sucede? En las instrucciones dadas por medio de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idólatras. Pero esta enseñanza había sido falsamente interpretada. Estaba destinada a impedir que ellos se conformasen a las prácticas de los paganos, pero la usaron para edificar un muro de separación entre Israel y todas las demás naciones. En realidad, Dios no quería que su pueblo, Israel, empezaran sus hijos a casarse con estas paganas o a hacer alianzas de paz. Dios quería que estos paganos escucharan de la palabra de Dios, conocieran el mensaje de Dios, de que dejen de ser politeístas y se vuelvan monoteístas, seguidores de Dios, de un solo Dios. Pero los israelitas malentendieron estas palabras y se aislaron completamente. Aparte de que más adelante ya no hacen alianzas con estos paganos, también desechan a todos los paganos gentiles, como los llamaban en esa época. Hasta si se acercaban, pisaban el país, le lanzaban piedras, los insultaban, los vituperaban, ¿no? Los trataban de la peor forma, en vez de dar testimonio de la palabra de Dios. Entonces llegaron a los extremos. Muy bien, entonces así no se difundió la palabra de Dios. Así Israel no fue la luz del mundo, porque Dios quería usar a Israel para dar el mensaje a esas naciones paganas extranjeras. Al apartarse de Dios, los judíos perdieron de vista mucho de lo que enseñaba el ritual. Este ritual había sido instituido por Cristo mismo. En todas sus partes era un símbolo de Él. Entonces, aquí ya estamos viendo otro tema más. Aparte de que los del pueblo de Israel se habían apartado de Dios y habían ido al extremo de aislarse de todas las naciones y no dar el mensaje, ahora los judíos hacían todos esos rituales ceremoniales que estaban en el libro de Levíticos. Hacían estos rituales todos los años, cumplían con todas las fiestas, pero ya dejaron de perder de vista a Cristo, al Mesías, que era el centro de esos rituales. Perdieron de vista ese sentido y solo lo hacían por formalismo. Y cuando vino el Mesías, no entendieron, no recibieron al Salvador. ¿Qué más nos dice? En todas sus partes era un símbolo de ¿quién? De Él, del Mesías, de Cristo. Y había estado lleno de vitalidad y de hermosura espiritual.
Pero los judíos perdieron la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraron a las formas muertas. Como les comenté, se volvieron formalistas. Solo hacían por cumplir, nada más. No veían el sentido de que todo ese ritual simbolizaba a Cristo, de que iba a venir aquí a morir por cada uno de nosotros para salvarnos del pecado. Eso perdieron de vista y esperaban a un Mesías que venga triunfante, a un Mesías que venga con riquezas, que viva en un palacio o en una mansión, ¿no? Eso es lo que ellos esperaban. Confiaban en los sacrificios y los ritos mismos, en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban. Por ejemplo, si hacían el sacrificio de una ovejita, decían, el sacrificio de esta ovejita me va a limpiar mis pecados, me va a purificar. En vez de pensar que este sacrificio de la ovejita representa al Salvador que va a purificarme, va a limpiarme del pecado. Perdieron de vista eso. No lo relacionaron con la obra redentora de Cristo. Es muy lamentable, ¿no? Eso es la condición de los judíos de esa época. Pero veamos también si es la misma condición de nuestros actuales hermanos, de cada uno de nosotros. Entonces, estas citas son para meditar. Muy bien. Otra cita. La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Hay personas que dicen que no había sido predicha en el Edén, sino en el tiempo de los patriarcas. No es así. Adán y Eva escucharon la promesa de un Salvador. Y eso más se reafirmó cuando hicieron el primer sacrificio, después de que ellos pecaron, después de que ellos comieron el fruto prohibido. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito. Adán y Eva aguardaron esa promesa de un Salvador que los iba a redimir por esa desobediencia que ellos habían cometido y pensaron que su hijo, el primogénito, ustedes saben quién es, Caín, iba a ser su libertador, iba a ser su salvador. Ya vemos, gracias a la historia, lo que ocurre, ¿no? Que Caín asesina a su hermano Abel. Definitivamente él no iba a ser el Salvador porque todavía tenía esos rasgos, esa mancha del pecado. Pero el cumplimiento de la promesa tardó todavía, pasaron varios años para que se pudiera cumplir esa promesa. Los que la recibieron primero, o sea, Adán y Eva, que fueron los primeros en recibir esa promesa, murieron sin verlo. No vieron el cumplimiento de la promesa. Y eso que vivieron más de 900 años, pero aún así no pudieron presenciar el cumplimiento de la promesa. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas. Hemos visto en la historia de los patriarcas y profetas de que todos aguardaban esa promesa. Y vemos también de que en su época no se cumplió. Pero aún así, ¿qué nos dice aquí? Manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. No era el momento, porque Dios tenía el tiempo establecido, la fecha establecida, el día, la hora, el mes, todo eso establecido. ¿Qué más nos dice acá? La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento. Dios había dado una pista y esta pista consistía en estudiar la profecía de Daniel para poder ya tener un indicio, un periodo en el cual sí iba a cumplirse la primera venida de Cristo. Simplemente era usar matemática. Muy bien, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. En ese tiempo, pues, otra vez la famosa ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque las personas, cuando leían las profecías de Daniel, no pedían el entendimiento a Dios. No pedían que Dios les diera la luz, les permitiera comprender. Porque no solo es leer la letra, simplemente es también
meditar, es estudiar, es analizar. Ahí se hace juego de varias capacidades del pensamiento que Dios brinda, el discernimiento. No es solo leer y que ahí ya de frente vas a encontrar ahí el dato, es analizar, es pensar, es buscar con otros pasajes bíblicos para poder entender. Por eso es que no tuvieron conocimiento del tiempo establecido para que venga el Mesías, la primera venida. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. Ya no hubo más profetas desde Malaquías. Ya de ahí hubo un silencio absoluto de profetas. ¿Qué más? La mano del opresor pesaba sobre Israel. Ya empezó a dominar el imperio romano. Y muchos estaban listos para exclamar: se han prolongado los días y fracasa toda visión. Se ponían a reclamar. Pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Quiere decir que los propósitos de Dios ya están establecidos. No es que Dios adelanta las cosas o no es que Dios demora las cosas. Simplemente Dios cumple con el tiempo establecido. Y así ha sido durante la historia y así va a ocurrir dentro de muy poco tiempo. Simplemente es cuestión de orar todos los días y pedir a Dios discernimiento para entender su palabra, para no pasar desapercibido algunas citas bíblicas o citas del espíritu de profecía que pueden decir las cosas señaladas, establecidas por Dios para ya estos tiempos. Con intenso interés, los mundos que no habían caído habían mirado para ver a Jehová levantarse y barrer a los habitantes de la tierra. Quiere decir que aparte de nuestro mundo, hay otros mundos no caídos que no han pecado sus habitantes y que están visualizando toda la historia de nuestro planeta. Todas las cosas que hacemos son vistas por personas de otros mundos, que no son alienígenas, que no son con cara de rana, feos, horribles, marcianos, como los pintan las películas de Hollywood. Son personas hermosas, simpáticas, con casi nuestros rasgos físicos, simplemente que son más altos. Ya ustedes pueden ver, ¿no?, cómo era en la época de los antediluvianos. Personas altas, hermosas, de buen parecer, perfectos. Así son las personas de los otros mundos no caídos. Ahora, estas personas han visto todo lo que se ha desarrollado durante la historia de nuestro mundo. También han visto cuando Dios mandó el diluvio para exterminar a las personas antediluvianas que se habían apartado de él y que querían seguir en sus pecados, que no querían cambiar, que no querían salvarse de esta destrucción universal. Eso es lo que pudieron observar las personas de otros mundos. Y si Dios hubiese hecho esto, Satanás estaba listo para llevar a cabo su plan de asegurarse la obediencia de los seres celestiales. Dios solo una vez castigó de forma masiva a nuestro mundo, cuando ya los antediluvianos pecaron. Pero ya no lo volvió a hacer Dios. Y actualmente Dios está esperando, tiene mucha misericordia con cada uno de nosotros. Si Dios de una vez hubiera matado a Adán y a Eva al momento que pecaron ellos, ¿qué hubiera dicho Satanás? Dios es un autoritario, Dios es malo, Dios es cruel, Dios no ama a su creación. Dios, si tú lo desobedeces de frente, te fulmina. También cuando Satanás pecó, cuando Satanás por su orgullo se apartó de Dios y se rebeló contra Dios, ¿qué pasó? Dios no lo exterminó a Satanás, porque si hubiera hecho eso Dios, entonces todos los ángeles, todas las personas de los mundos no caídos hubieran dicho: Dios es malo, Dios es autoritario, a Dios hay que obedecerlo porque si no, Él te destruye. Entonces, eso es lo que Dios evitó y hasta ahora sigue evitando. Por eso es que nos está dando este tiempo de oportunidad para arrepentirnos, para hacer las cosas bien. Muy bien, continuamos.
En toda época y en todo momento, el amor de Dios se había manifestado en favor de la especie caída. Dios no hace nada sin antes avisar. En la época del diluvio, Dios avisó por medio de Noé para que las personas se arrepintieran. Dio 120 años de gracia, 120 años para que ellos pudieran reflexionar, arrepentirse y salvarse. Pero, como siempre, las personas desaprovecharon esa oportunidad y pues, como guerra avisada no mata gente, pues estas personas no les importó haber sido advertidos, avisados. Entonces, por eso, por consecuencia, murieron en el diluvio y solo Noé y su familia se salvó junto con los animales. Entonces, Dios es muy misericordioso y ha sido así en todas las etapas de la historia de este mundo. Eso tenemos que comprenderlo bien, tenerlo bien en cuenta. Ya hemos leído estas citas que nos han podido un poquito aclarar más de que Dios avisa antes de que ocurra algo. Que las personas no quieran estudiar y no quieran estar alertas no depende de Dios, depende de cada uno. Y después se quejan diciendo, yo no sabía nada, a mí nadie me dijo nada. Para evitar eso, Dios brindó las profecías, que es lo que tenemos que estudiar continuamente. ¿Sabías que la Biblia contiene numerosas profecías con respecto a la venida del Mesías, específicamente a su primer y segundo advenimientos? Entonces la Biblia no contiene solo de la primera venida del Mesías, sino también contiene profecías de la segunda venida. Y eso más claro lo podemos ver también en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel. También una parte en el libro de Isaías y otros profetas. La primera de ellas se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí es cuando Dios les dice a Adán y Eva la promesa de la venida del Mesías, del libertador. ¿Qué nos dice acá? Y se refiere no solo a la guerra entre Satanás y la iglesia de Dios, sino también al momento en el que Satanás quedará aplastado. Satanás, que representa a la serpiente, sería aplastado por esta persona, por la simiente prometida, por el prometido, por el Mesías. Sería aplastado y sería aplastado eternamente. Sino también al momento en el que Satanás quedará aplastado después del daño menor, entre paréntesis, que había sido la muerte humana de Cristo, que le causó a Jesús. Es cierto, Satanás por todos los medios ha querido destruir al Mesías libertador, ya sabemos, a Jesús. Ha querido impedir que venga a este mundo. Pero vino, contra viento y marea vino Jesús por primera vez. Ahora, después que nació, también hizo todo lo posible para matarlo. Uno, mediante el decreto de Herodes, matar a todos los niños menores de 2 años. Pero obviamente sabemos que Dios envió al ángel para advertir a José y a María y escaparon. Evitaron que muriera Jesús en ese momento. ¿Por qué? Porque Satanás quería evitar que Jesús cumpla la misión de redimir a las personas, de darles el mensaje de Dios a las personas del reino de los cielos. Pero al final vemos que Jesús sí cumplió su misión. Después que cumplió su misión, Satanás mandó a crucificar a Jesús. Utilizó, sabemos, a los sacerdotes para mandar a crucificar a Jesús. Después de que Cristo es crucificado, ya la estocada final que va a hacer Jesús después de haber resucitado y cuando venga por segunda vez, va a ser destruir por completo el pecado, la maldad, a Satanás y a sus demonios. Esa es la representación de cuando Jesús aplasta la cabeza de la serpiente. Y eso lo había anunciado Dios en Génesis 3:15 a Adán y Eva. Ellos no lo pudieron comprender, solo esperaban un libertador, pero todo lo que implicaba la misión de ese libertador no les había quedado claro porque no era el momento para que ellos entendieran eso. Muy bien, ahora vamos a ver la aplicación que está en el deseado de todas las gentes. Durante más de 1000 años, los judíos habían esperado la venida del Salvador.
en cantos y profecías, en los ritos del templo y en las oraciones familiares, habían engastado su nombre. Y sin embargo, cuando vino, no le conocieron, porque no estudiaron a conciencia, no pidieron al Espíritu Santo discernimiento de las profecías. Por eso es que cuando vino el Mesías, no lo conocieron, no lo recibieron con los brazos abiertos. Sin embargo, Dios había elegido a Israel. Lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley. Había elegido a la nación de Israel para que pudieran conservar las profecías, para que pudieran conservar todo el conocimiento que Él había inspirado a sus profetas. Lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, también de la ley de Dios, los 10 mandamientos, eso ya lo conocemos, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Debía revelar a Dios ante los hombres, que el Mesías iba a revelar el carácter de Dios ante todas las personas. Eso está en el Deseado de todas las gentes, capítulo 2, página 19, para que lo puedan seguir estudiando. Vamos a ver ahora los versículos de impacto. Para eso voy a pedir a cualquiera de ustedes que pueda leer estos textos bíblicos. Primero, vamos a buscar Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 5. De allí, Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Y por último, Génesis 18, versículo 19. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Muy bien, entonces nos manifiesta aquí lo que Ellen White había escrito, de que se cumplió un determinado tiempo. ¿Y quién vino? Vino Jesús. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley. Cuando nos dice bajo la ley, representa de que todavía estábamos en pecado, en esta condición de pecaminosidad, pero Cristo nació. Cristo nació para rescatar a todos los que estábamos en esta condición de pecaminosidad, para que podamos ser después adoptados, hechos hijos suyos. Y el hecho que Jesús haya nacido de María no quiere decir que yo voy a santificar a María como la madre de Dios. Tampoco es así. María es una mujer como cada uno de nosotros, como cada persona en este mundo. Tenía pecados como cada uno de nosotros. Es mentira decir que María no tenía pecados. María tenía pecados, pero en su condición de pecado, María trató de hacer cosas buenas y eso es lo que le agradó a Dios. Por eso es que Dios escogió a María para que pudiera llevar en su vientre al que iba a ser el Salvador, al que iba a ser el libertador del pecado. Entonces no santifiquemos a María. María ha sido un instrumento de Dios y ella misma lo reconoce cuando eleva su canción, y eso lo podemos ver en el libro de Mateo. Ella incluso fue humilde, fue sencilla, no se dio gloria a sí misma. Y si ella hizo eso siendo la protagonista de este suceso maravilloso, nosotros también tenemos que hacer lo mismo, actuar de la misma manera como actuó María, que era ser sencillos y no darle gloria, porque ella no quiso eso en ningún momento. Ella lo hizo por amor a Dios. Quiere decir, nosotros también hay que hacer las cosas por amor a Dios, no para darnos la gloria de las cosas buenas que se realicen o que hagamos. Muy bien, entonces, establecido el tiempo, vino Jesús a este mundo. Dios es un Dios de orden, esa es la frase. Muy bien, ahora Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Muchas gracias.
Hemos visto Israel, el pueblo de Israel fue elegido un pueblo especial por Dios, que iba a ser la luz del mundo, que iba a dar el mensaje a todas las naciones, pero lamentablemente eso no se cumplió. Ahora, veamos el Israel moderno. El Israel moderno, en este caso, sería el pueblo de Dios de estos tiempos. Yo ya no puedo decir en sí una denominación, porque prácticamente vemos que las denominaciones religiosas están cayendo, están formando alianzas ecuménicas. Entonces, eso es lo que Dios no ha querido. No ha querido eso. Lo único que se puede decir que el pueblo de Dios de estos tiempos son aquellos que guardan los mandamientos de Dios, los verdaderos, no los que han sido cambiados, y tienen el testimonio de Jesús, que les gusta estudiar las profecías, que les gusta proclamar el mensaje de los 4 ángeles a todas las personas. Y sobre todo, guardan el sábado y esperan con mucha prontitud la segunda venida de Cristo. Ese es el pueblo de Dios de estos tiempos. Ahora, no se puede uno aislar. Uno tiene que dar el mensaje a las demás personas. Esa es la misión que Dios quería que el pueblo de Israel de la antigüedad cumpla, pero no lo hizo. Se fue a los extremos y se aislaron de las personas y trataban mal a las personas extranjeras, a los paganos, ¿no? Así no se da el mensaje. Lamentablemente así no se da el mensaje, así uno da mal testimonio. Entonces tengamos bastante cuidado nosotros. Ahora, Génesis capítulo 18, versículo 19. ¿Qué nos dice? Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo que es bueno y correcto, para que yo cumpla todo lo que le he prometido. Muchas gracias. Entonces, estas palabras Dios le manifiesta a Abraham. De Abraham, su descendencia, iba a salir el Salvador, el Mesías. Pero aparte de ello, todas las enseñanzas, las ordenanzas, los mandamientos de Dios, todas aquellas palabras que Dios iba a manifestar a Abraham, eso iba a ser compartido de generación en generación, a tal punto de que las personas, los descendientes, hagan las cosas buenas, hagan lo correcto, cumplan la ley de Dios y no se desvíen del camino. Ahora, en estos tiempos, Dios nos da la Biblia, Dios nos da sus mandamientos, Dios nos da sus profecías, para que hagamos lo bueno y lo correcto. Y también para que tengamos en nuestro corazón la promesa de la venida de Cristo. Ahora, estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo bueno, estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha dicho que tenemos que cumplir, o nos estamos desviando, nos estamos apartando. Eso es para reflexionar, ¿no? Y eso los padres tienen que decirle a los hijos, y los hijos tienen que decirle a sus hijos, y sucesivamente, ¿no? En este caso, nuestros padres nos han estado enseñando sobre esta promesa. Pero si nuestros padres no conocen esta promesa y nosotros por primera vez conocemos sobre la venida de Cristo o las profecías, nosotros tenemos que decirle a nuestros padres, contarles estas promesas para que ellos puedan estar contentos y puedan aguardar esta esperanza. Eso es lo que tenemos que hacer, de hijos a padres, de padres a hijos, ¿no? Así, viceversa, para que esa promesa quede en el corazón. A partir de todo lo que hemos estudiado sobre estas citas del deseo de todas las gentes, cómo era la condición en esa época del pueblo de Dios, ahora tenemos nosotros que reflexionar. ¿Dejaremos de pasar por alto las señales del segundo advenimiento de Cristo y estaremos listos para este acontecimiento grandioso, espectacular? Ellos pasaron por alto todas las señales de la primera venida de Cristo. Por eso es que no estuvieron preparados, también espiritualmente se apartaron de Dios. Hacían los rituales, pero en su corazón ya estaban apartados de Dios. Por eso es que cuando dijeron ya vino el Mesías, no quisieron reconocer que fue el Mesías.
y estuvieron buscando a un Mesías que en realidad no correspondía en esa época que viniera. Tampoco asumieron de que el Mesías iba a morir en la cruz. No lo aceptaron y hasta el día de hoy siguen esperando que venga ese Mesías glorioso. Qué lástima, ¿no? Se desviaron y esperaron algo que no era para su momento. Ahora nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar de pasar por alto las señales de la segunda venida de Cristo. Y poco a poco la luz está progresando, la luz está creciendo cada vez más. No rechacemos esa luz que cada vez va progresando. Cuando me refiero a luz, me refiero al conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Está que cada día aumenta más. No rechacemos, porque si rechazamos, pues vamos a estar prácticamente perdidos y no vamos a saber dónde estamos parados. Así que les recomiendo, oren cada día, pidan a Dios discernimiento para que cuando venga el tiempo establecido de la venida de Cristo, no seamos como esas personas que se esconden de Cristo, sino que los esperemos con los brazos abiertos, porque es el Salvador prometido, el Mesías prometido, que va a destruir todo el pecado, toda la maldad, y ya no va a haber más dolor. Ahora sí, les invito a que puedan acompañarme con esta última oración para que Dios nos pueda dar todavía esa fortaleza que necesitamos siempre. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque mediante tu palabra, mediante el espíritu de profecía, nos manifiestas la condición de cada uno de nosotros. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que cada día tenemos que ir cambiando, que ir mejorando, sobre todo el carácter, que podamos ser mejores personas cada día y que aprovechemos este tiempo de gracia que nos das para dar tu mensaje a todas las personas de diferentes lugares. Solo tú, Señor, eres aquel que inspira a cada persona, a cada hijo tuyo, con nuevas verdades que no se alejan de la palabra tuya, sino que están en concordancia con tu palabra. Que podamos aceptar estas verdades que tú nos manifiestas diariamente y que eso lo compartamos, Señor. Que no seamos tercos, que podamos abrir el entendimiento, que es lo que más debe uno ir desarrollando cada día, el entendimiento y el discernimiento. Porque podemos tener ojos, podemos tener oídos, pero no podríamos ver ni oír, a pesar de que eso está evidente, Señor. Que nos cuidemos de esa conformidad, Señor, a este mundo y que podamos cada día luchar a tu lado. Acompáñanos, Señor, y que no dejemos pasar por alto las señales que cada vez están dándose en nuestro mundo y en nuestro entorno. Acompáñanos y a nuestros familiares, Señor, por favor. Todos estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bonito mensaje. Muchas gracias y nos vemos el siguiente sábado. Les dejo con el siguiente himno para que lo puedan disfrutar.